Hola, muy buenos días, tardes, noches, lo que proceda. Mi nombre es el autor Rodríguez Serlesman y estoy acompañado de Mateo Sanfagnin Hola, y Joaquín Peque. Hola. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el libro Bolonqui, escrito por Leonardo Sciolá, pero antes de abordar directamente la novela, queríamos hablar un poco sobre el escritor para poner contexto de quién es. Él nació el 9 de julio de 1973 en el partido de La Matanza, más específicamente en Isidro Casanova, y allí fue donde se crió básicamente toda su niñez. Un detalle que queríamos mencionar es que durante esta época, más específicamente a los 9 años, presenció un asesinato a sangre fría, que es algo que tiene en común con el protagonista de Bolonqui. La primera interacción que tuvo Yola con la literatura fue en su secundaria, cuando en uno de los años se llevó la materia marzo y tenía que leerse 3 capítulos de Crónica Marciana de Ray Bradbury. El libro le terminó gustando tanto que se lo leyó entero. Am, Tiempo después, ya cuando era más adulto, se mudó a Boedo, en Capital Federal, y más o menos durante 10 años anduvo un poco de laburo en laburo y sin saber exactamente qué hacer. Hasta que un amigo suyo le cuenta que existe un taller de un viejo medio loco que le gusta escribir le gusta contar historia de terror. Y ese viejo medio loco era Alberto Laiseca, un famosísimo escritor argentino. Bueno, en este taller aprende a escribir Leonardo Yola y escribe sus primeras historias. Y bueno, lo aprendido en este taller, más todas las vivencias que tuvo en los suburbios, es lo que caracteriza tanto la forma de contar las historias que tiene, como las propias historias que cuenta. Por eso queremos decir que las historias que cuenta son más bien de barrio, de personas comunes, como el propio Bolón, que es un ejemplo, o su obra más famosa, Kryptonita. Y también la forma en la que tiene que escribir se nota mucho las características del habla argentino, del lunfardo. En sus propias palabras, él escribe con la voz de la calle. Este libro pertenece a la colección de narrativa histórica editada por el grupo editorial Norma. En el 2010, año del Bicentenario, se propusieron hacer publicaciones que recuerden acontecimientos históricos, y así como les llegó la idea a Oyola. Y esta es la historia de cómo empezó Bolonqui. Bolonqui es una historia escrita en el 2010, la cual está inspirada en 1910. Toda la trama es sobre el truco y el lunfardo, situado en Buenos Aires, Boedo. Toda la población está esperando la llegada de figuras importantes a la ciudad y decorando, ya que ese día, 18 de mayo de 1910, faltaba una semana para que se cumplieran 100 años desde la Revolución de Mayo. en este instante, el narrador y protagonista Arístides, junto a su tío Pandolfelli, su perro Nicolita y su primo italiano Amleto Berciati, tratan de conseguir el dinero para comprar un refugio en San Juan y Álzaga, con el que poder sobrevivir al cometa Halley que supuestamente iba a destruir la Tierra. Pero no iba a ser tan fácil. Esa plata le iban a tener que conseguir pasando por muchos problemas, desde liberar a su tío de la cárcel, jugar un torneo de truco rodeado de malévolos, hasta pelear con un secuaz del diablo. La creencia y no creencia de las leyendas urbanas toma una gran importancia en la historia. Sin ir más lejos, en el primer capítulo, Aristides es obligado, tanto él como todos los hombres de la familia, a comer una lechuza, ya que esto supuestamente los salvaría de ser tentados por la lujuria cuando muriesen por el cometa Halley y de esta manera no terminar en el infierno. Esto nosotros lo interpretamos como una exageración al extremo para poder causar una situación cómica. Pero sí es verdad que en la época en la que está ambientada la novela, las creencias en este tipo de leyendas
si bien no tan exageradas, eran bastante comunes y están presentes en muchas familias. Pero si bien la familia de Arístides es bastante creyente, en contraste, en contraste, Arístides no. Arístides no cree en este tipo de cosas. Él mismo dice que le tiene más miedo a que una persona intenta apuntar con un arma que a cruzarse con brujas o con el huesudo o con el mismísimo diablo. Justo que estás hablando de eso, Oyola luego, en uno de sus libros, Conociendo Ultratumba, va a utilizar este recurso del protagonista de tenerle miedo más a un arma que a un ser mitológico, que es básicamente una representación de lo que él llegó a vivir. Pero bueno, volviendo con el huesudo, este era una maldición del diablo que asesinaba a la gente que tenía mucha suerte en los juegos del azar. Este tenía que ser joven, pendenciero y el mejor en algo. Luego de morir, aparece el diablo y le ofrece volver a vivir, pero con la condición de que tenía que recolectar almas y, bueno, volverse caníbal para poder usar su piel como arma. El único problema de estos seres es que tenían una debilidad. Esta debilidad era que les hicieran recordar a algo que los hacía felices en su vida pasada. Como así fue con el primer huesudo, el primer huesudo de todos, que fue llamado Valdés. Bueno, murió, era un violinista, y murió porque todos le habían silbado una canción que él tocaba con el violín. Pero bueno, ese no es importante. El huesudo antagonista de la novela es Ramírez. Él tenía una esposa, pero cuando se enteró que lo había engañado con el Viaba, un personaje que aparece luego en el torneo de truco, la acuchilló y la apuñaló, hasta dejarla sin vida. El Viaba, al enterarse, va a matar a Ramírez. Y allí comienza este huesudo y vuelve lo del diablo. Y este era mucho más bravo que el anterior porque se come la piel de los brazos, piernas y la cara, lo que hacía que sea un poco más violento. Y bueno, luego desde ese día este huesudo se pasa persiguiendo a la gente que tiene buena suerte en los juegos del azar, que así va a pasar con Ronco, el hermano de Pandolfeli, el cual va a terminar muriendo a causa de este ser mitológico. Y bueno, eso cambia toda la historia, ya que luego lleva a que Arístides tenga que jugar el torneo, y bueno, eso lo vamos a hablar después. Cambiando de tema, tenemos la importancia del cometa a lo largo de la historia, porque aparte de funcionar como un problema y crear la necesidad de conseguir dinero para un refugio, también funciona para la ambientación de la historia, ya que vemos que muchas de las reacciones de las personas son reacciones muy humanas, que también podemos ver como, por ejemplo, la tía, que es religiosa, la tía Josefa, les pide que coman una lechuza, que busca el cómo salvarse, mientras que Arístides busca una solución mucho más científica, mucho más de lo que lo ve el lado ateo, ya que él busca cómo sobrevivir al cometa, no busca el cómo llegar al cielo, él busca por sobrevivir únicamente. Y también sirve mucho para que entendamos el cómo se transmiten los rumores en una época en la que todo se pasa por boca. No es que fue algo transmitido por todo el mundo, fue rumores que se fueron hablando por todo el pueblo, hasta el punto de que la mayoría del pueblo cree que se va a acabar el mundo en cuanto caiga el cometa. La cultura argentina también toma bastante importancia, tanto en el marco de la obra como narrativamente. Ejemplo de esto serían la suerte de epílogo que tiene la novela, que vendrá siendo una cita, un pasaje de la famosa historia de Juan Moreira. También el hecho de que en el libro, bueno, el libro esté escrito en su totalidad con el lunfardo de la época, que ayuda para caracterizar, bueno, el marco, ¿no? De la época, de cómo se hablaba, y a los personajes de la novela. Y otro ejemplo sería el detalle de que el diablo aparezca representado como un gaucho. La importancia del truco a lo largo de toda la historia sería ayudar a crear un marco creíble, ya que en estas épocas las clases bajas lo juegan mucho.
junta toda la importancia argumental que tiene, ya que gracias al truco pudieron conseguir el dinero para comprar refugio, debido a que en el torneo se muere la hermana de Pandolfelli, el huesudo empieza a buscarlos porque hicieron trampa en el torneo. Esto es el por qué es tan importante el truco en todo este libro. Y también el qué tanto motivó al autor Oyola, ya que él nombra los capítulos del libro en base a expresiones del truco. Bueno, ya que hablaste de las clases bajas, algo relacionado con las clases bajas es el malevaje, que toma la importancia en todo el marco de la historia, en el contexto. El torneo de truco, por ejemplo, sucede en suburbios alrededor de gente peligrosa. Y en el texto, los dos personajes más importantes del malevaje son Pandolfelli y Elviaba. Elviaba, una persona mucho más agresiva que Pandolfelli. Esto se ve reflejado en la pelea final, ya que Elviaba, al ver que era un ser mucho más grande, no le tiene miedo y va igual a pelearle sin ningún problema, no sé, sin ningún problema, sin ningún miedo. Y en el torneo de truco, ya que luego de que Leguizamón hizo que perdieran el torneo, el Viaba le metió un balazo y se fue. A pesar de que en algunas partes es difícil de entender el lunfardo, a nosotros nos gustó mucho el relato, ya que, además de ser fanático del truco, nos pareció muy interesante el hecho de conocer creencias populares antiguas de Buenos Aires y cómo era la sociedad en ese momento. Como el truco era mayormente visto por las clases más empobrecidas y cómo influía toda la información que llegaba, verdadera o falsa, por la falta de comunicación que había, o por lo menos comparada con la actual. Por último, como nos interesó mucho la historia del huesudo y consideramos que era bastante particular, quisimos preguntarle al escritor, a Oyola, cómo fue que llegó a esa historia, porque, bueno, como decimos, nos pareció una historia bastante particular, no muy conocida. Esta fue su respuesta. Yo llego al huesudo. Primero, Bolonqui fue una novela que me encantó escribir, la propuesta, y a la vez la editorial fue la primera vez que trabajé con un historiador, que pusieron un historiador para que yo consultara, me guiara en todo lo que necesitara de él, al lado de otras dos novelas mías que son Siete y el tigre harapiento y Hace que la noche venga, que yo hice la investigación histórica. Esto fue muy, muy divino y muy placentero poder contar con alguien así que supiera tanto. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con los seres mitológicos que aparecen ahí, un gran amigo mío, también escritor que salió del mismo taller donde me forjé yo, del maestro Alberto Laiseca, Leandro Ábalos Blacha, en ese momento estaba trabajando para la editorial Coligüe y me regaló que salió un libro clásico de Adolfo Colombres que es sobre seres mitológicos argentinos. Y bueno, ahí aparecía el tema del huesudo. Y yo la historia que cuento del huesudo está lleno de referencias Bolonqui de otros colegas que salieron del taller de Alberto Laiseca, y el huesudo, que está basado en un personaje, el Grillo Valdés. El Grillo Valdés es el marido de Selva Almada, una escritora de ahí. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a Leonardo Yola por poder respondernos esta pregunta. La verdad, muy interesante. Pero bueno, nosotros ya nos tendremos que ir yendo. Pero antes de que ustedes se vayan, les queremos dejar con unas últimas palabras de Leonardo Yola. Mientras nosotros nos retiramos. Chao. Chao. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Yola y le quería mandar un enorme abrazo al profesor Néstor Mascaro, agradecerle su laburo y que de tantos libros que hay para elegir se haya enganchado con algo que uno escribió. De paso, pedirle al profesor Mascaro que apruebe a Lautaro y compañía, que me parece que son buenos chicos. Eso.